Bien, nos llegamos a la Municipalidad de Campillo, como hacemos periódicamente, días atrás contentos por las cuadras de adoquinado, por las obras que avanzan y esas cosas que son el lado positivo de la realidad del Campillo. Y tenemos otro lado que ver, que tiene que ver con la cuestión salud, que vamos a estar hablando de eso también. ¿Cómo va, Ana? ¿Cómo comenzamos el año? Hola, buenas tardes a todos. Bueno, como bien vos decís, siempre en medio de la pandemia tenemos una de cal y una de arena. Esto es así. Estábamos contentos por los avances y demás, por, por habernos podido encontrar con alguna familia el 31, el 24, para Reyes y demás. Pero bueno, la pandemia nos pega todos los días una cachetada y nos muestra que no debemos olvidarlo que el virus existe y sigue circulando. Y hoy tenemos la triste noticia de tener que decirle a la comunidad que, bueno, que hoy falleció una vecina de la localidad de COVID. Es nuestra primer paciente que fallece de COVID y la verdad que nos tiene muy triste. Em, es una señora mayor, es mamá, es abuela y, y bueno, Este, hoy fue muy difícil, quiero contarles que fue muy duro tener que ir al cementerio a elegir un lugar, porque el protocolo dice que tiene que ser enterrado en tierra y tener que ir hasta el cementerio a elegir la tumba. Fue muy duro, así que bueno, quiero agradecer a Pablo Bogni que me acompañó en ese momento difícil en el que tuvimos que encontrarnos con su hija y tomar esas decisiones complejas. Esto lo cuento, es durísimo, pero lo cuento para ver si esta situación realmente nos hace recapacitar un poco, nos hace pensar un poco que estamos descontrolados, hemos perdido el rumbo, hemos perdido la noción de que estamos viviendo en medio de la pandemia y debemos retomar ese camino porque las consecuencias son estas. Y son duras, y bueno, puede ser la madre, puede ser el padre, y quiero decirles a los que no les importa la pandemia, a los que no les importan las vacunas, quiero decirles que los que somos personas de riesgo también queremos vivir la pospandemia. Queremos estar vivos después de que esto pase. Así que les pido respeto, les pido a los padres, a los adultos, que tengan una charla con su gente, con su familia, a ver si podemos contener este rebrote. Sabemos que es un rebrote, que no es una segunda ola, según estuve en un Zoom con el ministro de la provincia, donde se decidió que bueno, que siguiéramos como estábamos, simplemente cerráramos los comercios a las 23 horas y los restaurantes y los bares a la 1 de la mañana, priorizando un poco lo que es la economía de la provincia, la economía de la localidad y demás. Entonces, bueno, la idea es tomar conciencia de esto, tratar de evitar juntadas. Sabemos que, bueno, si respetamos los protocolos es posible que nos juntemos de 10 personas. Entonces, bueno, a los jóvenes en vez de hacer las clandestinas y demás, les digo, bueno, váyanse a un lugar libre y júntense de a 10, escuchen música, tómense su cerveza y demás, pero no sean 150 o 200 porque, bueno, estas son las consecuencias. Y hoy la pandemia nos lo muestra, nos lo dice y, y bueno, a ver si nos importa. Si tanto nos importa la libertad, si tanto nos importa la vida, pues sepamos que la vida se termina cuando uno se muere. Ana, bueno, como siempre hablábamos de lo dinámico que es esto de la pandemia y las tomas de decisiones también van acompañadas a la realidad que se vive en el día a día. ¿Te ha costado a veces esta toma de decisiones, decir a la gente, bueno, no se puede hacer un festejo, no se puede reunir o traten de no hacer esto? Bueno, la gente que ha venido a planteármelo ha venido siempre con una propuesta de protocolo que lo hemos chequeado y bueno, y se ha hecho posible dentro
de las normativas que existen a nivel provincial y a nivel nacional, y respetando, así como lo ha hecho el club, como lo han hecho los chicos de la cervecería, como me lo ha presentado una persona que festeja un cumpleaños de 1 año. Decir, bueno, si es adentro, no puede ser con aire acondicionado, no pueden ser más de 20 personas. Si es al aire libre, pueden ser algunas más, con el distanciamiento, con el barbijo, etcétera, etcétera. Creo que sabemos, todo el mundo sabe, la información la tenemos. Hace 1 año, como bien dice la doctora Sandoval, y ya ella les va a contar algunas cosas más, hace 1 año que estamos con el tema, todo el mundo sabe de qué se trata. Entonces, no, la verdad que no, la gente no se resiste a cumplir los protocolos. Lo que parece que se resiste es a no juntarse tanta cantidad de gente, porque ese es el problema. El problema es cuando se junta mucha gente y entonces se pierden los contactos y se produce un brote como estamos en este momento atravesando. Bueno, otra de las cosas que preocupa porque no se puede controlar es, por ejemplo, la gente que viaja. Hoy está abierto para que todo el mundo viaje a diferentes lugares. ¿Y qué pasa si este rebrote comienza a dar signos de que hay otras cosas que influyen para que el estado de salud del pueblo sea el que tenemos o aumenten los casos? ¿Se contempla la posibilidad de volver a los controles, de cerrar la localidad, si esto se descontrolara de una forma muy mal, digamos? Sí, yo creo que tanto a nivel nacional como a nivel provincial como a nivel local, una vez más se apostó a, bueno, a la responsabilidad social, a la conciencia, pero mi punto de vista, esto es personal, esto no va a terminar bien, no va a terminar bien, y vamos a tener que terminar como estábamos en abril, lamentablemente, porque estamos haciendo un mal uso de la libertad, estamos haciendo un mal uso de la propia enfermedad, porque aquellas personas que están padeciendo el virus y son jóvenes y tienen margen, se desaíslan, entonces están contagiando. Y bueno, lamentablemente va a ser así. A fines de enero vamos a saber cuáles son los resultados. Por ejemplo, el ministro nos decía que a nivel provincial tenemos una ocupación del 26,75% de las camas a nivel provincial, es decir, que hay margen. Pero si se produce un pico de rebrote, ese resto de camas, ese 70 y pico por ciento, rápidamente va a ser ocupado. Entonces, ¿cómo vamos a hacer con el resto? Entonces, creo yo que, bueno, si no tomamos conciencia, si no nos dejamos de circular, por más que esté abierto, nosotros sabemos que si nos vamos a la sierra, la mayoría de que se fueron de vacaciones volvieron con COVID a la localidad. Bueno, después de las juntadas también. Y, y bueno, y ya lo sabemos. Sabemos cómo nos contagiamos. Sabemos cómo prevenir la enfermedad. Sabemos quiénes son las personas que vulnerables, y hoy, lamentablemente, sabemos quiénes tienen la más alta probabilidad de morirse, y ocurrió. Entonces, bueno, pido eso, pido una vez más que reflexionemos, que pensemos, que nos reunamos en familia y pensemos qué es lo que vamos a hacer con esta pandemia que nos está acechando y que no tomamos conciencia de que nos tenemos que seguir cuidando. Bueno, gracias Ana. No sé si querés agregar algo más y si no, vamos a hablar con la doctora Sandoval. No, gracias Carlito por estar, y bueno, eso nada más, decirle a la comunidad que hoy es un día muy triste y que les pido que reflexionemos sobre esta situación. Recién terminábamos de hablar con la intendente, Eli, y bueno, obviamente existe esta preocupación por los casos de COVID en la localidad. Y la primera pregunta tiene que ver si desde la parte de salud, en este caso tu persona, sienten ese agotamiento que dicen la mayoría de tus colegas en otros lados, donde ustedes hacen el mayor esfuerzo, dan todas las indicaciones y por ahí sienten una cierta frustración porque la gente no cumple con lo que debe. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, hoy nos encontramos y sabemos que arrancamos un nuevo año
donde para nosotros sigue la misma tarea, seguimos reforzando todas las medidas, seguimos utilizando los medios que tenemos para llegar a los diagnósticos, porque en este momento es como nos sentimos como detrás del virus, buscándolo, testeando a las personas, buscando contactos, avisorando en relación a las actividades, los encuentros, las salidas, todo lo que hay, y bueno, y allí tratar de aplicar lo que tenemos. El agotamiento está. A nosotros nos toca en la localidad, en mi caso que estamos en la tarea, exclusivamente en esto, ¿sí? En aplicar los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud. No nos toca como médico estar en la primera línea en una terapia intensiva, no nos toca, que eso realmente debe ser muy, muy agotante y están devastados, ellos sí. Pero esta tarea es ardua y es agotadora. Agota porque son 24 horas en donde uno está en esto, dando las medidas, haciendo la trazabilidad que se llama, es cuando tenemos a una persona sintomática, dándole los lineamientos de cómo debe cumplir el aislamiento, dándole los lineamientos respecto a sus contactos. Las personas creen que están haciendo un favor, no dando nombres porque todos tienen temor, no quieren, se sienten que estarían comportándose como un mal amigo si no nombra, y realmente que no es así. El hecho de no nombrar un contacto, estamos dejando atrás la potencialidad de más de 10 personas que pudieron haberse contagiado y que pudo haber entrado el virus a una casa con una persona en una persona de riesgo, una persona en una embarazada, en alguien con una enfermedad de base, en una persona mayor de 60 años. Entonces todo esto hemos perdido. Cuando hablamos de que la gente se ha flexibilizado, se ha dejado como de tener esa cuestión de miedo, que en realidad no hay que manejarse con el miedo, sino manejémonos en realidad teniendo certezas de que el virus está, de que la gente se contagia, se enferma, hay cuadros clínicos más leves, otros no, y que hay fallecimiento. Entonces, no podemos estar dejando todo a la libertad de que no me va a pasar nada y que esto va a ser sencillo y que no quiero perjudicar a nadie porque no quiero que se aísle nadie. No, no es así. En este momento tenemos que ser muy conscientes de esta situación. O sea, tengo síntomas, el primer síntoma, estoy congestionado y gente, no hay gripe. Sí hay personas que son alérgicas, tendrán un historial clínico de sus alergias, pero consultemos y lo primero, te aislás y lo primero nos comunicás y nosotros vamos a estar haciendo el control. Nosotros no estamos queriendo armar una marquesina con personas con positivo, estamos queriendo llegar a controlarte, estamos queriendo llegar a darte las medidas y que tu grupo familiar esté controlado, esté aislado. Esas serían las medidas. Ahí queremos llegar y de esa manera no nos agotamos. ¿Cuándo nos agotamos, Carlos? O sea, cuando sabemos que tiene que estar aislado y no está cumpliendo el aislamiento, cuando sabemos que está con síntomas y lo dice por todos lados y nosotros no nos llega a ese paciente y no le podemos dar las medidas, ahí nos agotamos. Cuando te persiguen porque no quiero cumplir tal día, porque yo ya cumplí 7, yo ya cumplí 10, porque yo estuve aislado según... O sea, no es así. Todos saben cómo se están comportando, todas son personas mayores, porque acá no estamos hablando de gente que no entiende las situaciones. Ahí está el agotamiento, ¿sí? Nos agotan a nosotros, que somos la gente que estamos en esta tarea, pero con un sentido preventivo. Acá nosotros no queremos ni condenar a nadie, ni estar persiguiendo a nadie. Queremos que seas consciente, que te cuides, que cuides a tu familia, y nosotros que somos el recurso sanitario, médico, estamos a disposición en ese sentido. Eli, bueno, una de las cosas que
que más necesitamos es que la gente sea sincera con lo que le pasa, con los contactos si los tuvo, porque cuando ocultan una información ya ves que hay posibilidad de que haya otra gente contagiada y después se hace mucho más difícil detectar dónde buscar la gente para ponerla en aislamiento. A nivel local sucede esto repetidas veces, digo, de que por ahí los jóvenes te dicen primero que no y después se arrepienten y te dicen, sí, mira, tuve tal reunión o Sí, con es tal persona. que obviamente en este tiempo de verano están al sol, pileta, trasnochan, el hecho de las juntadas hacen que el alcohol no pierdan control del acto preventivo, del distanciamiento, del no compartir vasos, el uso de barbijo. Obviamente que no, en las juntadas, en las imágenes, todo lo que se ve, nadie está con barbijo en una juntada. Entonces, llegan el día martes, miércoles, después de la junta del fin de semana, cuando ya perdieron olfato y gusto. Y te están hablando de que estuvieron con congestión, tuvieron dolor de garganta, o sea que los síntomas son notorios, son síntomas, son manifestaciones orgánicas. O sea, está el síntoma, no es que nos de golpe perdí el olfato y el gusto. No, todos cursaron 5 días antes o 7 el dolor de garganta, la sensación de congestión nasal, el estado catarral, que es la mucosidad transparente, blanquecina por la nariz, el dolor corporal y la astenia en un chico joven no lo manifiestan tanto, personas de más edad sí, pero están, o sea que el síntoma está, entonces tenés que alarmarte. Vos tenés ese síntoma, te aislás inmediatamente y consultás. Bueno, ¿qué nivel de testeo están haciendo ahora o cómo se hacen los testeos a nivel local? ¿Solamente a la gente que presenta los síntomas o que se puede sospechar que puede haberse contagiado? ¿O hay algún plan así como para ir, como hacen en otros lugares, por ahí decir, bueno, vamos a ir testeando, vemos a ver qué aparece? ¿Cómo se está haciendo ahora? Bien, los insumos están. Tenemos el test antigénico rápido, que es el hisopado rápido, que es diagnóstico en un 97% con certeza, o sea, ¿cuándo? Cuando está dentro de los 7 días de los síntomas, ¿sí? Tiene especificidad. O sea, si yo empecé con síntomas hoy y yo me hago el hisopado hoy, no me va a dar positivo. Pero dentro de 3 a 7 días, sí. ¿Qué hago? ¿Por qué entonces hacemos esto? Tomamos test antigénico, nos da negativo. Yo te aíslo porque tenés tus síntomas que son sospechosos. Por lo cual entonces en 72 horas vuelvo a hisopar con ese test antigénico rápido. En personas de más de 60 años, personas que están cumpliendo alguna función esencial, personal de salud, policial, bomberos, o trabajan en lugares de gente, digamos, de personas, con personas, como sería aquí, por ejemplo, el municipio, el banco, la gente que está en la colonia, en guardería, a ellos le aplicamos PCR. PCR, que es una prueba de detección viral, que es la que mandamos a Córdoba. Entonces, esa prueba también va a tardar, dependiendo el momento en que hacemos el traslado, dependiendo cuándo recepta el laboratorio central, esa información es específica. O sea, no hay posibilidades de falsos negativos o falsos positivos. PCR positiva es COVID positivo. Entonces, así de esa manera tenemos el diagnóstico. El test antigénico, vuelvo a repetir, se hace seriado. Un solo test antigénico negativo no es negativo de por sí. Un test antigénico positivo es positivo, o sea, no hay otra cuestión. Entonces ahí comenzamos con las etapas del aislamiento. ¿Y qué aislamos? Aislamos a partir de ese positivo los contactos de esa persona de los 5 días antes si tuvo síntomas. ¿Sí? Ujú. Algunas cuestiones hablan hasta 7 días. Tratamos de fortalecer y hacerlo bien fuerte, de decir, bueno, al menos los contactos estrechos de esos 5 días los queremos tener aislados, los queremos tener contactados, los queremos tener en observación y en testeo. ¿Sí? Entonces, eso es respecto a test antigénico y PCR. Después están los test serológicos, que son los de con sangre, con la gota de sangre, que sabemos que no tienen especificidad,
y lo estamos usando en caso de gente que se tiene que movilizar o gente que llega de algún lugar específico, pero la verdad no los estamos teniendo en primera línea para los diagnósticos ni para testeo. Usamos test antigénico, hisopado rápido y el hisopado PCR. Bueno, recién hablabas de que la gente, bueno, se ha como relajado, por decirlo de alguna forma, y lo vemos en la localidad. De 10 personas, ves que un buen porcentaje de esa gente no usa barbijo, por ejemplo. Y bueno, los medios están hablando de la necesidad de volver al barbijo y de la calidad del barbijo. ¿Qué consejo le darías? Estamos reforzando las mismas medidas que arrancamos en marzo del año pasado. El uso del barbijo para la movilización de las personas, para cuando tienen que ir a algún lugar donde no se va a poder respetar la proximidad, o sea, el distanciamiento, mejor dicho, sí, o sea, cuando no va a haber distanciamiento de 1,5 metros o 2, tenemos que usar el barbijo. Tenemos que ese barbijo tener cuidado, ¿sí? El cuidado de que cubra bien las fosas nasales y la nariz, o sea, que vaya de las fosas nasales hasta el mentón, cubriendo bien. Ese barbijo, si es de tela o de cualquier material casero, no debemos utilizarlo todo el día. Ese barbijo hay que cambiarlo cada 3 horas, lavarlo con agua lavandina, desinfectarlo. El distanciamiento tratemos de cumplirlo. Cuando se hace la reunión familiar, que estamos hablando de 10 personas, tratemos de hacerla al aire libre, aprovechemos ahora que estamos en una etapa, digamos, las condiciones del tiempo nos permiten reunirnos o estar al aire libre. No podemos concentrarnos en un lugar cerrado, más si vamos a permanecer más de 15 minutos. Entonces, esas medidas conocidas, el uso del barbijo, el distanciamiento, el lavado de manos frecuente, son las medidas básicas para el cuidado, para la prevención. Eli, recién graficabas vos con tus palabras, decías, estamos siguiendo al virus. Y antes lo estaban anticipando, porque cuando no había caso, obviamente uno estaba a la espera. Eh, ¿cómo se puede hacer si de pronto se disparan los casos? Por ejemplo, ahora tenemos 15, creo, activos en la localidad, y si de pronto la realidad te muestra que de un día a otro tenés 20, 25, ¿ahí ya han pensado en alguna medida como si se complica la situación? El trabajo para nosotros es, como pasó en otros meses, es concentrarnos en, tenemos un foco y aislar a todas las personas de contacto estrecho. Así estamos haciendo el verdadero trabajo, estaría ahí. Si nosotros eso lo podemos lograr, sabemos que estamos teniendo las condiciones para controlar el foco. ¿Sí? Ahora no tenemos nexos, o sea, ¿qué es el nexo? El nexo epidemiológico, como antes viajó o estuvo internado o alguna persona que sabemos que vino con el virus porque la condición de trabajo lo podía enfermarse y contagiarse. Ahora no tenemos ese nexo, no sabemos cuándo en qué momento, con qué episodio o contacto se contagió. Hay personas que te dicen que se recuidaron y no saben. En vez de hay otras, no, sí, porque estuvieron en tal reunión. Pero resulta de que no podemos. Nadie se quiere aislar de toda esa reunión porque no la nombren y demás. Entonces ahí es donde nosotros nos falla la tarea, en el control del foco. ¿Cómo haremos y seguiremos con los mismos lineamientos como teníamos? ¿Sí? Tuvimos en un momento que superamos los 30 casos y fue ese el trabajo, ir control, control y control de cada uno de los contactos estrechos y buscando cerrar ese foco. Esa es la tarea. Tenemos una comunidad chica que nos permite, o sea, es más simple, de cierto modo, si hubiese más colaboración sería más simple. Entonces, la tarea va a ser así, Carlos, o sea, no queremos que suceda esto, que se nos desborde, porque además es escaso el personal, o sea, nosotros somos pocos en la tarea. Entonces, seamos un poquito conscientes de que esto, si se desborda, no lo vamos a poder nosotros contener. No sé qué irá a pasar. Yo espero y quiero remarcar en que tenemos que lograr esa conciencia. O sea, yo, madre de familia, hablar con mis hijos, plantearnos una manera de cómo convivir con la pandemia, o sea, cómo convivimos.
¿A quién cuidemos? Y cuidemos a nuestras personas mayores. Nos cuidamos si tenemos factores de riesgo. Entonces, vos sos joven. No estamos hablando de personas tan adolescentes, estoy hablando de gente de un grupo etario de personas que ya están rozando la adultez y que debería ser para ellos simple de poder organizar y decir cómo va a ser la juntada. Planteémonos los lineamientos, cumplamos lo mínimo para proteger yo a mi familia, es eso. No se está pidiendo otra cosa extraña. Bueno, y hoy, como decía Ana recién, la triste noticia de una persona que fallece por COVID y, y esto obviamente para las estadísticas será un número, pero acá cuando empezamos a ver es una persona del pueblo que tiene su familia, que está dolida obviamente con la pérdida y bueno, su vida, a pesar de ser una persona mayor, tal vez si no le hubiera ocurrido esto hubiera tenido más chance de vivir unos cuantos años más y sin embargo el COVID le arrebató la vida, ¿no? El arrebata porque esa persona tuvo que ser derivada, como le sucede a un montón de pacientes, tienen que ser derivados a un lugar solos, sin contacto ya con su familia, salvo alguno que pueda manejar un teléfono celular y pueda contactarse, pero están aislados en salas de aislamiento solos, sin más contacto, sin saber si van a volver a ver a su familia. Con esto de que es el minuto a minuto, o sea, uno no puede, no hay mucho pronóstico, lo único que tenemos son cuestiones desfavorables. Tenemos personas ya con factores de riesgo por patologías de base, personas con la edad que influye, entonces, y con el virus que les arrebata las funciones orgánicas, ¿sí? O sea, no estamos hablando de algo que voy y paso eso y si tengo el respirador, no pasa solo por el respirador. O sea, Claro, el deterioro del organismo por ahí no lo salva ni el respirador, digamos. cuando se llega al respirador, ya se acorta todos los tiempos. Se acorta, estamos en una etapa ya de desfavorable y de mal pronóstico para ese paciente. Entonces, desde el momento que sabemos que se deriva una persona, sabemos que va con todas las posibilidades de enmarcada en un rojo, o sea, en el factor de riesgo, en la zona de, digamos, desfavorable de toda esta cuestión de la pandemia, ¿sí? El tener que aislarte, el tener que hisoparte, el tener que hacer testeo, y no sería lo grave. Hoy que es muy feo el hisopado, y sí, es feo, es incómodo, molesta, sí, pero estar aislado en un lugar, en una clínica, solos, lejos de tu familia y no sabiendo que nadie te pueda dar pronósticos más que La desfavorables. incertidumbre debe ser terrible. Gracias, Eli.